Muy bien, continuamos compartiendo esta jornada de jueves, como es habitual. La columna de historias lugareñas la compartimos con el historiador Héctor Iaconis. Héctor, buen día, bienvenido. Buenos días, Raúl, como siempre un placer compartir con usted, con la audiencia de FM Arcoiris, algunos aspectos de la historia del 9 de julio. Bueno, hoy vamos a hablar de una educadora especial que tiene la historia, ¿no? Efectivamente, una educadora, digamos, con mayúsculas, y una historiadora con mayúsculas, Juana Elías de Mascheroni. Una figura tal vez poco recordada en la historia del 9 de julio, porque, bueno, pasan los años y nos alejamos mucho en el tiempo y la memoria a veces, la memoria comunitaria se hace frágil, pero merecen ante esa fragilidad de la memoria poder recordarlos. Y al evocarla hoy lo hacemos también porque en el 1 de julio se celebró o se conmemoró el Día del Historiador. Entonces a ella, que fue una eximia historiadora nuevejuliense, bien merece este momento de recordación, ¿no es cierto?, para evocarla y para, bueno, recordar aspectos de su trayectoria. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más sobresalientes, ¿no?, de Juana? Bueno, Juana Elías de Mascheroni, como decíamos, fue educadora, historiadora, museóloga, y se había formado también en el conocimiento de la lengua árabe, ¿no es cierto? Una educadora de una gran preparación, una gran formación intelectual. Juana había nacido el 9 de julio de 1905. Su papá, Pedro, ¿no es cierto?, había sido comerciante aquí en 9 de julio. En una época había tenido un pequeño comercio en la calle Libertad, y ella se forma en la Escuela de Nuestra Señora de la Misericordia en Buenos Aires, donde se gradúa como maestra normal, como era entonces, ¿no es cierto?, que los maestros podían graduarse en la formación secundaria, con una orientación, una preparación que se adquiría en las escuelas normales. Juana fue docente el 9 de julio, recordando su aspecto como docente, cabe destacar que llegó a ser vicedirectora en un establecimiento el 9 de julio. Le tocó serlo en una época difícil de la historia argentina y de la historia. Difícil porque las grietas, que no es una novedad, no es a diferencia de lo que dicen algunos, que la grieta es algo puramente argentino, no, la grieta está en todos los lugares, en todos los países, en todos los contextos y en muchos momentos históricos. Y hubo una grieta conocida en la historia argentina de peronistas y antiperonistas. En los años de 1950, en la década de 1950, ella era vicedirectora en una escuela y la directora, ¿no es cierto?, era extremadamente oficialista, por decirlo así, peronista, y Juana era extremadamente antiperonista. Entonces a ella, esta situación le generó no pocas cuestiones y problemas que en cierto modo motivaron que ella después se radique junto a su familia en Martínez. Ella, promediando la década de 1950, se radica en esta localidad cercana a la ciudad de Buenos Aires, pero no obstante no se desvincula del 9 de julio, en el historia del 9 de julio, como lo vamos a comentar ahora. Refiriendo su ser docente, ¿no es cierto?, fue una maestra, como decíamos, de una brillante formación intelectual. Tanto así que muchos de sus alumnos, de los cuales viven, muchos todavía, la recuerdan precisamente por su formación, por la preparación que tenía como, digamos, no solamente en el conocimiento de la historia, sino también en otras disciplinas, ¿no es cierto?, que ella enseñaba y que transmitía en las aulas. Era una maestra, podemos decir, de avanzada, de vanguardia, ¿no? Y refiriendo a su situación de antiperonista, vamos a comentar una anécdota que es graciosa, porque en una oportunidad entra a la dirección de la escuela, de la cual ella era vicedirectora, y como era común y de práctica en esa época, observa que junto a un crucifijo que estaba en la pared pendían dos retratos a los laterales, uno del general Perón, presidente de la República, y otro de Domingo Mercante, gobernador.
Entonces cuando entra y vio eso, dijo, oh caramba, la historia se repitió. Otra vez Cristo crucificado entre dos ladrones. Y lo dijo delante de esta directora, que era extremadamente peronista y que de hecho cuando va a caer el peronismo y que el 9 de julio se realizaron algunas manifestaciones importantes, esta directora sufrió algunas consecuencias, que en alguna otra oportunidad las vamos a comentar, porque hay una historia que se produce, ¿no es cierto?, de un médico con otra persona, otra vecina, que enlazan desde el basamento un busto de Eva Perón y lo arrastran por las calles del pueblo, ¿no? Una reacción frente a lo que ellos habían considerado que había sido un régimen y que ahora había quedado depuesto, ¿no? Un régimen totalitario depuesto. La vieja grieta entre peronistas peronistas y antiperonistas. Bueno, Juana, como decíamos, y lo que vamos a rescatar de ella hoy, es su perfil como historiadora. Juana fue no solamente historiadora, sino, como decíamos, se capacitó y se licenció en museología. No recuerdo bien si en ese momento el título que otorgaba el Museo Social Argentino era el de licenciado o el de museólogo, pero ella se formó en museología. Y al mismo tiempo, ella realizó una labor como archivista muy importante, sobre la cual quiero poner especialmente el acento. Estando radicada el 9 de julio, a comienzos de la década de 1950, ella comenzó a organizar el archivo histórico del 9 de julio, en base al archivo que se encontraba en la municipalidad del 9 de julio, ¿no? En la parte, digamos, donde nosotros observamos las mansardas, ¿no? Donde en alguna época estuvo instalado el centro de monitoreo de cámaras, ahí funcionó durante décadas el archivo administrativo de la municipalidad. Se le conoce habitualmente como el altillo de la municipalidad, ¿no? Bueno, ahí ella iba, obviamente voluntariamente, sin que se le pague ningún sueldo, lo hacía por vocación, a relevar, catalogar, fichar documentación histórica del 9 de julio. Realizó una labor tan encomiable que preparó fichas cuya asignatura topográfica todavía es utilizada, porque el museo todavía conserva en lo que es el fondo antiguo, es decir, lo que nosotros denominamos el archivo histórico propiamente dicho, aquel que comienza en 1866 con la generación de la documentación de la autoridad civil, de la corporación municipal. El orden que le confirió Juana todavía se mantiene, más aún las asignaturas topográficas y las fichas referenciales que hoy son necesarias para poder consultar ese archivo todavía se mantienen tal cual como las confeccionó Juana. Al mismo tiempo, Juana era tanto lo que ella tenía que hacer para relevar, para transcribir, que en esa época, nosotros estamos hablando de comienzo de la década de 1950, no había fotocopiadora, no había cómo reproducir, por lo menos el 9 de julio no había tampoco medios de reproducción. Entonces, ella contrató a un joven que había sido su alumno y que escribía muy rápido a máquina. Entonces le dijo, voy a necesitar tu ayuda para que vos me ayudes a copiar los documentos. Entonces ella le indicaba qué documentos transcribir y este joven, que no tendría más de 17, 18 años, los transcribía a máquina. ¿Quién era este joven? Era Henry Esnar. Gracias a Juan Elías de Mascheroni nació la vocación de Henry Esnar como historiador del 9 de julio. Ella fue la que lo incentivó en el estudio. Bien, ella transcribió documentos, preparó a máquina las fichas, ¿no es cierto? Tal cual como las preparó Juana, como decíamos, se conservan, y le otorgó al archivo un ordenamiento técnico que para la época fue muy, pero muy riguroso. Al mismo tiempo, ella tenía un sueño. Como en esos momentos se estaba organizando el archivo histórico y el museo histórico, se había conformado una comisión que trabajaba para obtener fondos y para tratar de reorganizar todos esos bienes culturales que tenía la comunidad y que habían estado olvidados durante tantos años. Juana tenía un proyecto también muy de vanguardia, que hoy
está concretado en infinidad de museos, afortunadamente, que era el llamado Museo de la Palabra. Ella quería que, por medio de las formas que existían de reproducción de la voz en esa época, como decíamos, eran también limitadas porque se usaban cintas para grabar sonidos, ¿no? Esos viejos grabadores con cintas con los que se andaba en los años 50. Bueno, ella quería hacer un museo con todos los testimonios orales de los antiguos vecinos de 9 de julio, algunos de los cuales en la década del 50 había personas ya octogenarias que habían vivido una parte importante de la historia del 9 de julio. Entonces ella quería grabarlos para que la voz de ellos quedara con sus anécdotas y sus recuerdos grabada para las generaciones futuras. Ese fue su gran sueño, ¿no? Que lamentablemente no se pudo concretar, ¿no? Porque Juana, bueno, ella se radica en Martínez. El hecho de vivir cerca de Buenos Aires le permitió seguir investigando en documentos históricos que vinculados con la historia del 9 de julio que se encontraban en los archivos de Buenos Aires. Y pudo terminar en el mes de octubre de 1966 su excelente libro sobre los orígenes del 9 de julio, que lo titula 9 de julio y sus pueblos, y aborda el alcance temporal que va entre 1963 y 1920. Ella se fijó esos tramos históricos para ahondar sobre la historia del 9 de julio, ¿no? Su hija, Ana María, publicó una parte importante bajo el título de Orígenes del 9 de julio de esta obra, cuyos originales están en poder de su familia, y estos son lo que vemos nosotros, estamos exhibiendo a través del canal de YouTube, son fotocopias del texto original escrito por ella a máquina, ¿no es cierto?, y concluido en el mes de octubre de 1966, pocos meses antes de su muerte, ¿no? Ella logró terminar este libro, que es un excelente trabajo, un trabajo brillante sobre la historia del 9 de julio y sobre los orígenes de 9 de julio. Y como decíamos, su hija en el año 2006 publicó una parte, ¿no es cierto?, en un volumen que se encuentran en algunas bibliotecas de 9 de julio y que vale la pena ser leído, es decir, vale el placer, más que la pena, el placer de ser leído, porque es un libro excelente. Y para concluir, si los escuchas nos lo permiten, vamos a compartir un pequeño fragmento de la voz de Juana Elías de Mascheroni pronunciando una conferencia en octubre de 1963 en el marco de los festejos por el centenario de la fundación del 9 de julio. Ella vino a 9 de julio, ya estaba radicada en Martínez, vino a 9 de julio para ofrecer esta conferencia. Y Henry Esnar la grabó con un viejo método de grabación, por eso van a escuchar algunas imperfecciones en el audio, y afortunadamente conservamos de esta historiadora que quería organizar un museo de la voz, conservamos su voz. ¿Lo podemos escuchar? Lo podemos escuchar, exactamente. Cuando el gobierno le ordenó que extendiera la línea hacia el oeste, en virtud de la frecuencia con que era invadida la zona. El plan se concreta en 1863 con el establecimiento del campamento en Tres Lagunas, el día 27 de octubre. El coronel Villa, al servicio de la patria desde muy joven, que avestada en la lucha contra el indio, ya conocía el paraje de los demás. Provisto de buenos pastos y aguadas, fue elegido por los indios y blancos para hacer alto en sus expediciones. Apropiado para el establecimiento definitivo, Bella lo comunica al gobierno, al mismo tiempo que le da el nombre actual. Este pedido origina el decreto de fundación suscrito por el gobernador de la provincia, Mariano Saavedra, con fecha 12 de febrero de 1864. La civilización había puesto un hito más en el desierto misterioso y bravío. Se necesita coraje y abnegación para no claudicar. Hay que proveerse de todo para sobrevivir: techo, lumbre, alimentos, primeros auxilios, seguridad.
En el campamento se trajina sin cesar. Se fabrican ladrillos y se mezcla el barro para levantar viviendas. Se prepara la invernada. No hay hospital, este se improvisa. Los cuerpos atienden en sus propios campos a los soldados, a personas menesterosas y hasta a indios amigos. Los jefes deben destinar parte de sus sueldos para sufragar los gastos. Empero comienza la construcción del edificio para reunir en él a todos los enfermos. Beria solicita una subvención para este fin que le es acordada. Expresa en su nota que del bragado retiraba el cebo de las tropas para destinar el producto de los mismos al hospital. En cambio aquí, 9 de julio, es imposible, puesto que es lo único que tiene la tropa para hacer fuego. Escasos de leña había ¿Cuántos años tiene, Héctor, esta grabación? Bueno, esta grabación es de 1963, así que está próxima a cumplir sus 58 años, ¿no es cierto? Es un verdadero... Una parte de la historia, ¿eh? Una hermosa parte de la historia, porque es en la voz de la historiadora que estábamos escuchando pasajes de la fundación del 9 de julio, ¿no? Y lo habrán escuchado, la manera en que ella describe cómo es la vida en el fortín, en el campamento, al momento de ser fundado el 9 de julio. Así que bueno, vale el recuerdo, el homenaje a esta historiadora que en algún momento vamos a presentar un proyecto, a volver a presentar un proyecto para que una calle o pasaje del 9 de julio lleve su nombre, que lo merece. Linda historia de esta mañana, muchísimas gracias por recordarla. Muchas gracias, Raúl.